Good evening, everyone. Welcome to our 19th class of this intermediate English course. Muy buenas noches, nuevamente. Good evening. En esta noche vamos a continuar con el tema que nos corresponde, que fue el que les había comentado, de acerca de situaciones hipotéticas, que yo haría si, ¿ok? Pero antes vamos a hacer un pequeño review de algo. El martes estuvimos viendo, las expresiones idiomáticas, y es muy importante que le prestemos atención a esas expresiones idiomáticas porque son extremadamente importantes. Y también, antes de iniciar pues con el nuevo tema, tenemos una pequeña tarea que dejamos con respecto a unas imágenes, que teníamos que emparejar con unas declaraciones. ¿Ok? Aquí está la imagen. Entonces, antes de iniciar con el tema, vamos a resolver esto. Es algo bastante fácil y nos ayuda a aprender ciertas expresiones en inglés que son bastante útiles. Informarles, de paso, que el próximo martes será la última clase sincrónica del módulo 2 del inglés intermedio. El próximo martes. Vamos a ver el último tema y van a tener entonces disponible. Lo que vamos a hacer es que para hacer una sola práctica más y el examen, hoy no subiré la práctica porque hace falta ver un tema más todavía. Y no los voy a saturar esta noche porque el tema es fácil, pero es bueno que lo capten bien, que no lo vean todo junto, ya que el examen tiene muchos de esos temas. Entonces, el próximo martes tendríamos la última clase de este módulo para cerrar el inglés intermedio. Van a tener como hasta el viernes para hacer lo que hace falta, más tardar el domingo. Después del martes, ¿verdad? Que yo les suba la práctica, porque tenemos que publicar y automáticamente tendremos como una semana de break en lo que se carga el siguiente módulo, que es el final ya del curso, que se les he estado mencionando, ¿verdad? El C1, que tan solo tiene 200 horas, ¿ok? Es bastante corto, pero vamos a terminar de ver los tiempos verbales que aún no hemos visto, que son importantes conocer. Ok. Además de eso, para darle paso a Claribel y Alba, hay unas transversales, unas materias transversales muy cortas, de 20 y 30 horas, que son un requisito para poder completar este proceso, que cuando iniciemos el C1 también la van a hacer. Es muy importante poder agotar todo ese proceso para que puedan tener su certificado del curso que ya acaban de realizar. Como les digo, como ya todos ustedes hicieron formación humana, que es la más larga, ya lo otro son tres, hacen como 70 horas, dividida cada una. Si una tiene 20, otra tiene 30, 20, estamos hablando de tal vez una semana, 2 o 3 días con cada una de esas materias, y son de cosas prácticas. Déjeme decir los nombres, que yo lo tengo aquí. Una es de comunicación oral y escrita, 20 horas. Fundamentos de informática, que son tan solo 50 horas. Algo bastante breve. Y ya. Bien. Pero eso ya va a ser cuando iniciemos el C1. Que, como les digo, después de la semana que viene, tal vez pase una semana o menos, yo les aviso. Y todo el que haya aprobado, que espero que todos lo hagan, podamos pasar al C1 y pues terminar lo que iniciamos en septiembre de manera satisfactoria.
Claribel tiene una pregunta y Alba tenía una pregunta también. No, yo. Hola, teacher. Buenas noches. Yo más bien, teacher, ¿tú no estás triste? Porque no la carita para poner la carita triste ahí, para subirse, no encontré. ¿Tú no estás triste? Que se está acabando el curso. ¿Tú no has tenido un grupo tan espectacular como este? ¿Usted no va a extrañar? Claro que sí, pero todavía nos quedan unas cuantas horas juntos, claro. Claro, menciona eso ahí, por favor, que quede constancia. Este grupo tan espectacular. Yo estoy casi llorando ya aquí y no te miraba comer los videos hoy. Ay, no, claro, eso sí, claro, ha sido una muy bonita experiencia, pero todavía nos queda, ¿verdad? Nos queda un poquito más de camino que recorrer y nos vamos a poner melancólicos al final ya, ¿verdad? Para no empezar a entristecernos desde ahora. Vamos a seguir disfrutando lo que nos queda. Bien, pero sí, es un muy buen grupo, muy buen grupo. Dígame, Alba. No, era que ya tenía aquí las respuestas de las imágenes. Perfecto, vamos a iniciar con eso. Muy bien, chicos. Tenemos aquí, vamos a ver, la número 1. She's scratching her head. She's scratching her head. Dígame, Alba, ¿cuál sería esa? Scratching. Esa es la C, que significa que ella está jalándose el cabello, o rascándose la cabeza, no, jalándose el cabello. Usted dice que la número 1, scratching her head, es la C. Sí. Ok, usted dice que la C. Vamos a ver. ¿Alguien opina diferente? Dígame, Claribel. Vamos a ver. Sí, yo tengo la F. Ahí, para mí es ahí, y rascándose la cabeza es la F. Ok, entonces Claribel opina que es esa. Dígame Silfredi y luego de Yajaira. Dígame Silfredi. Sí, yo tengo la F. La F, ok. Pienso que rascándose la cabeza. Sí. Y de Yajaira y luego Scarlett. Dígame de Yajaira. Sí, yo también coloqué la F, profe. Ok. ¿Y usted, Scarlett? Yo también tengo la F, teacher. Ok, muy bien. La respuesta correcta es la F, ¿verdad? Es la F. Scratching es rascarse la cabeza. Yo sé que las imágenes, ¿verdad?, no están tan bonitas como quisiéramos, pero más o menos ahí podemos captar lo que ella está haciendo. Scratching es rascar. En este caso está en presente continuo, ya se está rascando la cabeza. Entonces ya ustedes saben qué significa scratch. Scratch. Muy bien. Scratching her head. Number 2. She's biting her nails. She's biting her nails. ¿Cuál sería esa? Vamos a ver. Heidi, dígame cuál sería esa. Letter B. Very well. Letter B. She's biting her nails. Letter B. Number 3. She's rolling her eyes. She's rolling her eyes. Let's see who can tell me this one. Jenny Rosario, dígame. She's rolling her eyes. ¿Está ahí, Jenny? Si me escucha, tiene el micrófono cerrado, Jenny. Al parecer no me escucha. Muy bien. Vamos a ver. Dígame, Claribel. Yo tengo la D. Ok, letter D. She's rolling her eyes. Muy bien. Entonces tenemos la primera, rascándose la cabeza, la segunda, mordiéndose las uñas, y la tercera, pues, mirando hacia arriba, ¿verdad? Rolling es como rodar. Entonces aquí como rodando los ojos. En este caso en español sería simplemente mirando hacia arriba, cuando la gente mira de esa forma, que tiene muchos significados cuando analizamos el lenguaje corporal. Number 4.
She's tapping her foot. She's tapping her foot. Ok, dígame Scarlett. She's tapping her foot. Dice el A. Very well. Letter A. She's tapping her foot, ¿verdad? Ella está golpeando el suelo ahí con su pie. Tap es eso. She's pulling her hair out. She's pulling her hair out. Which letter would that be? ¿Cuál sería esa letra? Vamos a ver. Number 2 here. Jenny, ¿me escucha ahora? Jenny, ¿me escucha? Yes, oh, ok. Ok, entonces Jenny, ¿cuál sería la number 5? Which letter? Which letter? Aquí, ¿lo puede ver? She's pulling her hair out. Yes. C. Okay. Number C. Letter C, very well. A, B, C. Letter C. And number 6, That's she's... Yes, very well, that's correct. Number 5 is letter C. And number 6, she's wrinkling her nose. Wrinkling. Let's see who can tell me which letter that is. Okay, Alba, dígame. La número E. La E. Letter E. Letter E, right? Letter E. Letter E. Ok, entonces tenemos aquí scratching her head, rascándose su cabeza, biting her nails, mordiéndose las uñas, rolling her eyes, mirando hacia arriba, tapping her foot, golpeando con su pie, pulling her hair out, sacándose el pelo, so es pulling o alándose el pelo, más bien, alándoselo, puede ser que salga o no, y wrinkling her nose, que es arrugando la nariz, wrinkling. Entonces ahí tienen términos que son útiles porque especialmente en las series animadas, como hacen muchas muecas los personajes y son muy expresivos, pues usted se va a topar con estas expresiones. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de hoy, que es I wouldn't have done that. I wouldn't have done that. Este tema habla acerca de las situaciones hipotéticas. Situaciones hipotéticas. Cuando hablamos de situaciones hipotéticas, estamos hablando de situaciones que no son reales, sino que son imaginarias. Y utilizamos aquí nuestro verbo modal would para poder hacer ese tipo de suposiciones. Bien, vamos a ver esta conversación. Vamos a ver esta conversación para que veamos un caso curioso que genere una pregunta moral interesante o ética. Vamos a ver, ¿quién quiere leer? Who wants to read? ¿Quién lo quiere leer? Vamos a bajar esta mano para ver si él la levanta ahora. ¿Quién quiere leer este texto así, sin práctica, sin nada, lanzarse al agua y leerlo? Mírenlo ahí donde está, si lo quieren ver primero, mírenlo aquí. Es bastante fácil. Ok, las dos primeras personas serían Deyajaira y Heidi. Ok, entonces Deyajaira va a ser Johnny, Heidi va a ser Mía. Vamos a ver. Listen and practice. Look at this. Homeless weak food and backpack with 40 million inside her. And what did he do? He talking to the police. He getting our bags every single penny. You're killing? If I found 40, I don't know the word. $40,000. $40,000. $40,000. No sé si me I escucha, pero will estoy poniendo público en el internet. Ok. Disculpe, era para ver quién era. Ok. Continúe, disculpe.
You kidding me? If I found $40,000, I won't return it. I'll kill it. Keep it. Really? Really? What how do you do with it? Well, I'll spend it. I could buy a new car or take a nice long vacation. The real owner might find out about it. Tom's, and then you can go to the hair. Jail. Get. You got a point there. Ok, very well. Entonces aquí tenemos esta conversación que nos presenta una situación interesante. Vamos a ver, nos dice, look at this. A homeless guy found a backpack with $40,000 inside. Mira esto, un vagabundo, una persona de la calle, encontró una mochila con $40,000 adentro. And what did he do? ¿Qué hizo él? He took it to the police. He gave it all back, every single penny. Él lo llevó a la policía. Él lo devolvió todo, cada centavo. You're kidding. Kidding, ¿verdad? Es bromeando. Tú estás bromeando. If I found $40,000, I wouldn't. Se pronuncia wouldn't. I wouldn't return it. Return it. I'd keep it. Este tipo de expresiones se escuchan mucho mejor cuando se dice como si estuviésemos linkeando una palabra con la otra. Return it. Return it. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, si yo me encontrara $40,000, yo no lo devolvería. I'd keep it. Me quedaría con él o con eso, ¿verdad? Con el dinero. Really? What would you do with it? En serio, ¿qué harías con él? Well, I'd spend it. Bien, lo gastaría. I could buy a new car or take a nice long vacation. Podría comprar un carro nuevo o tomar unas largas vacaciones. The real owner might find about it. Okay? The real owner might find out. Find out. Sería la forma de decir esto. Find out. The real owner might find out about it. Though, and then you could go to jail. The real owner might find out about it. Though, and then you could go to jail. El verdadero dueño podría enterarse, sin embargo, y entonces tú irías a la cárcel. You've got a point there. Tienes un punto ahí. ¿Ok? Díganme, de Yajaira. Teacher, por favor, de la entrada a esta misma. No tengo ningún bloqueo aquí. Déjeme ver. Eso a veces pasa, pero yo no tengo ningún bloqueo. Ustedes tienen la sala abierta para entrar inmediatamente. Esos son errores que pasan a veces en Troya. Esmirna, no. Déjame responderle a ella. Good evening. Good evening, Disculpe guys. Yo, para mí era temprano. Para mí eran las 6:00. Wow. Disculpe. It's okay, it's okay. Bien, entonces aquí vemos este caso, ¿verdad? Y viene la pregunta, what would you do with it? What would you do with it? ¿Qué tú harías con eso? Automáticamente vemos el would en este tipo de construcciones debemos de asumir que estamos frente a un caso hipotético porque would me permite hacer ese tipo de suposiciones. Pero surge la pregunta, what would you do? Vamos a ver. What would you do if you found $40,000? ¿Qué usted haría si se encontrase con $40,000 en una mochila? What would you do if you found
$40,000 in a backpack. Dígame, Claribel. Se me marcó por error, teacher, disculpe. Pero en realidad hay muchas cosas que contesto un cuarto así. Pero está bien. Ok. Dígame de Yajaira. Yo esperando esa respuesta. ¿En español o en inglés? No, si usted me la quiere dar en inglés, no hay ningún problema. Dígame. No, en español. Realmente lo devuelvo, hago lo mismo que hizo John, porque tengo mucho temor a Dios y también el temor de que me puedan agarrar y meterme a la cárcel. Ok. Dígame, Glenis, ¿qué usted haría si se encontrara $40,000 en una mochila? Igual que mi compañera, lo devuelvo por cuestión de que, aunque lo necesito y Dios sabe que sí, prefiero que me lo den en la lotería y no hay, así no. Yo tengo que devolverlo, realmente, por mis convicciones. Y si usted se lo encuentra, vamos a decir, en un campo baldío, ¿a dónde usted lo va a devolver? ¿A la policía? A las autoridades. A las autoridades. Para que las autoridades vean de dónde proviene, porque uno no sabe si eso es destapando, como diría la caja de Pandora, y hay algo criminal ahí, o sea, no sé. Devolvería siempre. Devolvería el dinero, ok, muy bien. Dígame, Claribel. Teacher, mencionando aquí, yo soy cristiana y también tengo mucho temor al Señor. Pero cuando viene a ver, el Señor sabe la necesidad que uno tiene y uno queda tantas rodillas y Él le manda esa bendición. Todo va a depender de donde yo encuentre esa mochila, teacher. Okay. ¿Me entiendes? Porque si yo me la encuentro al lado de un banco, por ejemplo, yo trabajaba hace muchos años. No, mi amor, no, tú no sabes. Hay a veces, Glenis, hay cuentas, préstamos que tú tienes que el Señor lo obra y Él lo paga y tú no sabes cómo te lo pagaron. Entonces depende de dónde te encuentres. Claro que sí. Okay. Pero el teacher te dijo ya, depende de donde tú te la encuentres. Por ejemplo, hace unos años donde yo trabajaba, una compañera mía y yo saliendo del edificio nos encontramos así mismo un bulto con dinero, pero ¿qué pasa? Había un banco ahí al frente y se le quedó a uno de los, ¿cómo se llama? Mochileros, ¿cómo que me dicen? Bueno, eso mismo, una de las valijas se le quedó afuera y ahí había cámara por todos lados. Aunque no hubiese visto cámara, como era en un edificio, obviamente a alguien se le quedó porque había un banco ahí y nosotros fuimos y lo devolvimos. Pero eso fue porque fue en ese banco. Pero si yo estoy en un monte, mi amor, jalando aire, como dijo el maestro, y por ahí no hay nadie, no hay ninguna cámara, ni yo veo que a alguien se le cayó algún mensajero, tú puedes estar completamente segura que eso fue el Señor que respondió todas mis oraciones y todo lo malo que yo he pasado en esta vida. Gracias. Ok, muy bien. Dígame si Freddy. Ay. Estamos también, estamos hablando de fe aquí en República Dominicana. Sí. Oh my God, porque también, ¿y tiene país ese proceso? El mismo. No, porque puede ser en Estados Unidos, el dólar. Porque si yo me lo encuentro aquí, dependiendo del lugar, ay, mi madre. no lo puedo devolver, pero yo, al único lugar que yo no fuera a la policía. Porque ellos son lo que, la voz de ellos es lo que vale. Entonces, si tú llevas a un cuartel, ¿qué van a hacer esos policías? Si hay un raso, cuando le que llegar a la mano del coronel, no va a haber 10 pesos ahí, ni 10 dólares. Eso depende del lugar donde te encuentres ese dinero, que uno lo puede devolver. Okay, pero él es que está pecando, ese es el grupito de policía que está pecando, no tú. Ok, muy bien. Pero nada. Glenny, necesitamos el dinero, Glenny, el Señor está escuchando las oraciones. Dígame, Jenny. Hay dos things que yo no puedo, Glenny. Yo corroboro lo que dice Clark, lo que dice Freddy, porque es cierto, si Dios me manda esta bendición, se lo voy a entregar a los policías, que son unos corruptos bien, entonces mi bendición se la voy a entregar a ellos, no, Señor. Yo disfruto mi bendición que Dios me mandó, que yo he tragado tantas rodillas por esta bendición, la voy a regalar para adelante, no.
Ok, muy bien. Dígame, Scarlett. Bueno, teacher, Dios que me perdone, tú sabes que uno es cristiano, pero ¿qué le digo? Teacher, yo estoy de acuerdo con Silfredi porque uno se lo entrega a los policías, ellos lo van a publicar, que nos entregaron tal dinero. Yo agarro, ¿verdad? Como cristiano, uno lo guarda por un tiempecito, a ver si alguien aparece. Sí, no, eso fue Dios que me lo mandó porque digamos usted. Ok, muy bien. Muy bien, dígame si Freddy. Amén, amén, alaba. Te voy a decir algo rápido, pero eso fue real aquí en Dominicana. Una cuñada mía trabajaba en un edificio en La Núñez, en un edificio sobre de centro de dinero. ¿Qué pasa? Que una vecina compró un piso al lado, o sea, compró un apartamento al lado. ¿Qué pasa? Que la trabajadora de ahí, como remodelaron la casa, ella vio como que había algo ahí, y ella vio un hoyito, le llamó a la cuñada mía, le dijo, mira, fulana, ven a ver lo que hay ahí. La cuñada mía fue con un clavo y le dio el hoyito y se cayó todo ahí. Y cayeron 4 fundas negras de dinero. Wow. Y esa casa era de un viejo que trabaja con un político, que como dio el nombre de ese político, que es muy mencionado él, que él es feo, él es el PRD. Y esa casa se la compró a ese señor, ese político. Y había esas 4 fundas de dinero. Y cuando llamaron a la policía, le dijeron a la policía a la cuñada mía, y otro dinero que falta. Y la cuñada mía, no, pero ¿cuál dinero? Nosotros llamamos a usted, lo llamaron a usted, se cayó todo eso. Y se miraron todos los policías y dijeron, bueno, está bien, nosotros vamos a llevar al destacamento. Señores, gracias y nos vemos. Y ese dinero llegó al destacamento. Nunca en la vida, ni volvieron más por ahí ellos tampoco. Cosas que pasan, eso es así. Dígame, Esmirna. Bueno, teacher, yo le voy a decir algo a usted. El FBI por error le transfirió 130,000 pesos a una cuenta, a una persona. Ay. Y la persona nunca apareció. Ni los cuartos tampoco. Yo no lo haría, yo no me devolvería por mi integridad. Pero cualquiera dice que fue Dios que lo bendijo, que me caigan unos chelitos a la cuenta mía, mira. Hay que ser muy íntegro, uno devuelve lo que yo lo devuelvo. Yo voy al banco que se lo reembolsen, porque si uno lo lleva al banco, en ese caso, en el caso de él, si la persona lo hubiera reembolsado al banco, ya el banco se devuelve. Entonces digo yo, no sé, a la persona que hizo la transferencia mal. Pero hay personas que ven las bendiciones de manera diferente. Yo no creo que Dios vaya a poner un fajo de dinero. Hay que investigar de dónde viene ese dinero. Pero está bien. Eso es una pregunta. Dígame. ¿Qué haría usted en ese caso? Me metí a mí en el problema. Yo creo que eso es un asunto delicado, ¿verdad? Pues es una pregunta ética y vemos aquí pues distintas opiniones y eso está bien, cada quien ve las cosas desde cierta perspectiva. Yo creo mucho que uno debe de buscar la forma de retornárselo a su dueño, de alguna forma, ¿verdad? Porque algún dueño debe de tener, especialmente cuando uno está en lugares, por ejemplo, como La Sirena y esos sitios que uno se ha encontrado dinero, uno sabe que a alguien se le cayeron y lo podría estar buscando. El asunto de la nada, me lo encontré en la nada, genera un sinnúmero de cuestionantes diferentes. Usted está en el campo y se lo encontró. ¿A dónde lo va a llevar? ¿Quién podría ser el dueño? Entonces, usted podría hacer lo correcto, ¿verdad? Que sería tratar de encontrar su dueño, pero a veces la misma forma en la que se encuentra el dinero sugiere que ese dueño no es un dueño legal, podría ser un dinero de droga, y usted corre un alto riesgo al quedarse con él, porque esas personas, a pesar de tener mucho dinero, cualquier peso que se le pierda, están dispuestos a matar por él. Entonces es complicado realmente. Yo creo que las circunstancias son determinantes para saber qué hacer, pero lo correcto debe ser siempre buscar la forma de que retorne a su dueño, porque si fuera a uno que se le perdiese el dinero, uno quisiera que el que se lo encontrase fuese un buen samaritano, ¿verdad? Y lo retornara, como sucede en el caso de esas transferencias.
sabemos que alguien hizo una transferencia y se pudo haber equivocado. Lo correcto es dejar el dinero ahí, ¿verdad? Y si no se mueven unos días, informarlo al banco. Porque si el dinero está ahí, el banco puede, ellos tienen cómo hacerlo. Lo que pasa es que a veces hay tanta burocracia que eso se complica muchísimo. Pero ellos tienen los mecanismos de cómo frizar ese dinero ahí y luego retornarlo a su cuenta original. Si no se mueve, pues entonces reportarlo al banco porque alguien acaba de perder 130,000 pesos. Entonces, si a uno le pasa, que le puede pasar, que se equivoque y mande el dinero por error, uno quisiera que la persona se lo devolviese. Entonces, yo creo que por ahí viene el asunto, por lo menos como yo lo veo. Pero es circunstancial y cada quien tomará una decisión según las circunstancias que le estén apremiando en ese momento. Dígame, Jenny. No, yo estoy de acuerdo con todo eso que usted dijo, menos con entregárselo a la policía. Sí, yo entiendo la situación de la policía, sí. Sí, está la opción del banco, de investigar, de buscar toda la forma de devolverlo a su dueño, pero no entregárselo a la policía, dice, porque que se desaparece el dinero ahí. Sí, eso pasa. Pero era como mencionaba alguien, yo también me ascribo a eso, de que si por ejemplo ellos lo desaparecen el dinero, ellos tienen que dar cuenta de ese dinero que ellos desaparecieron. Es como con las iglesias, para completar esto aquí. Mucha gente no le gusta diezmar porque dicen, bueno, esa gente hace un mal uso del diezmo. Pero tu compromiso de diezmar es un compromiso que tú tienes con el Señor. Tú tienes que diezmar, ¿ok? Porque es un asunto que te ayuda a ti, como ente, a desprenderte de algo que tú quieres mucho, que en este caso es el dinero. Lo que no queremos es darlo, ¿verdad? Porque no es fácil. El 10%, de 100 son 10,000, de 200 son 20,000. Fijo ahí, ¿verdad? Tú lo das. Y cuando tú dices, bueno, no lo voy a dar porque ellos le dan un mal uso, tú al final terminas perjudicándote porque te aferras más aún al dinero. Entonces es malo como quiera, pero el Señor, cada quien da cuenta de manera individual. Yo cumplo con darlo. Ellos tienen que dar cuenta del dinero que ellos reciben, qué hacen con eso. Y eso es un asunto aparte. Y cada quien da cuenta, ¿verdad?, de las acciones que realiza o deja de hacer. Pero yo de mi parte la cumplo, igual como las reglas. El otro día alguien comentaba que estaba en un vehículo, que le pusieron una multa de manera injusta. Y por eso él ahora siempre se ve en rojo. Porque le pusieron una multa de manera injusta. Oye, el hecho de que una persona se equivoque colocándote una multa que tú entiendes que no era justa, no justifica que ahora tú violes la ley. Es decir, el hecho de que otro lo haga mal no te justifica a ti para también hacerlo mal. Si tú lo quieres hacer mal porque tú lo quieres hacer mal, hazlo mal. Porque es una decisión que tú quieres tomar, tómala. Pero no intentes escudarte en el que el otro lo hace mal. Porque él lo haga mal, yo no tengo que repetirlo. Yo sigo cumpliendo la ley, aunque quienes están autorizados para imponer la ley no la impongan correctamente. Pero si todos pensamos así, vamos a generar un caos. Entonces un tercero va a verse afectado. Porque cuando tú te vas en rojo, hay alguien que está cruzando la calle pensando que le toca cruzar porque se supone que está en rojo para el lado tuyo. Y tú, como no respetas la ley, porque te pusieron una multa injustamente, te llevas a una persona. Y ahora es peor. Ahora tienes un homicidio arriba. Involuntario, porque no fue a propósito, pero mataste a una persona. Que pudiste haber evitado eso si no te escudas en que él lo hizo mal, yo lo voy a hacer mal también. Cada quien tiene que asumir responsabilidad y consecuencia de lo que decide hacer. Bien, por lo menos eso es lo que opino. Dígame, Hayden. No, que quería agregarle a lo de la policía, que también llevar a la policía implica a que ese dinero esté siendo rastreado y tú caigas preso sin tener nada que ver. Sí, es un asunto muy complicado, muy complicado. Han habido historias exitosas de esas. Yo conozco la historia de... Es mejor dejarlo, teacher. Eso puede ser una opción. Conozco la historia de alguien que en los tiempos de Trujillo, por ahí, por donde se encontraba la sirena famosa de antes, que no era la Churchill, era una que estaba por la Duarte, por ahí, por el barrio chino, eso tiene un nombre ahí, no recuerdo. Había un lugar ahí como desolado y él se encontró una maleta, creo que fue, llena de dinero. Y él la tomó, se quedó con ella y él creó un emporio con eso. Creó un emporio. Él lo supo hacer para no llamar la atención,
su vida siguió siendo la misma, no cambió en nada, pero fue poco a poco haciendo ciertas inversiones mínimamente, y al día de hoy esa familia es multimillonaria gracias a eso que él hizo, que se quedó con ese dinero en tiempos de Trujillo. Así creo que hay más fortunas por ahí fuera también que se han creado por gente que ha sabido manejar eso, y bueno, ya son cosas que suceden. Pero es un peligro, usted es un riesgo cuando usted se queda con él. Muy bien, chicos. La idea con eso era, yo sabía que iba a ser una pregunta espinosa, pero la idea era ese caso hipotético y ver cómo podemos formular esa pregunta para hablar de esa situación hipotética. Pero así hay muchas más. Hace unas semanas estuvimos viendo las condicionales en inglés. Vimos zero conditionals y first conditional. Esta pregunta está en el siguiente condicional, que se llama second conditional. Second conditional. Entonces el zero conditional lo utilizábamos para hablar acerca de cosas que normalmente suceden. El first conditional lo utilizamos para hablar de cosas que podrían suceder si una condición se cumplía. Y el second conditional se trata acerca de cosas que son hipotéticas en el presente y en el futuro. Muy poco probable que sucedan, prácticamente imposibles, pero que uno se pregunta y se cuestiona qué podría suceder si tal cosa se diese. Mientras que en el caso del zero conditional, la estructura era if, present simple, en el caso del first conditional era if, present simple plus will. En el caso del second conditional es if plus past simple plus would. Es decir, que utilizamos el pasado simple en la cláusula del if, de la condición, y would en la cláusula del resultado. Por ejemplo, if I found, esta oración está usando el verbo found en pasado, este pasado simple. If I found $40,000, podría ser cualquiera de estas. I would keep it, me quedaría con él. I wouldn't return it, no lo devolvería. I could buy a new car, podría comprar un nuevo carro. I might go to the police. Todas estas son condiciones hipotéticas. Por asuntos y razones de simplificar esto, nos vamos a quedar únicamente con would y wouldn't. ¿Okay? Would y wouldn't como cláusula para hablar del resultado, de qué sucedería si se cumple esta condición. ¿Ok? Would y wouldn't. Could y might son posibles, pero normalmente se trabaja, y en los exámenes también, con would. Entonces, para dominar esto, primero, y luego entonces ya esto se hace mucho más fácil, vamos a trabajar con would. Entonces, la cláusula condicional está en pasado simple y la cláusula del resultado utiliza el verbo modal would. ¿Ok? En este caso, el libro decidió enfocarse en el formato de pregunta condicional, que es esta que vemos aquí. Fíjense bien. Tenemos what would you do. Tenemos what seguido de el verbo modal would, seguido por el pronombre, seguido por el verbo. Y luego tenemos el if. Si se fijan, el resultado está primero en la pregunta y la cláusula de la condición está al final. Lo que tenemos que recordar siempre es que después del if, el verbo siempre estará en pasado simple. Después del if, el verbo siempre estará en pasado simple en la segunda condicional. Y que en la parte principal de la oración, después del what, vamos a tener el would, y luego del pronombre tendremos el verbo en su forma base. Por una razón muy sencilla. Como habíamos visto anteriormente, los verbos modales siempre son seguidos por verbos en su forma base. Fíjense como might seguido por go, could seguido por buy, wouldn't seguido por return, would seguido por keep. Ninguno está en pasado ni pasado participio, porque los verbos modales siempre neutralizan el verbo. ¿Ok? Si pasamos aquí, podemos ver un poquito de la segunda condicional. Vemos aquí que la cláusula if siempre estará en pasado simple y la cláusula del resultado va a tener would más el verbo en su forma base. Aquí tenemos algunas oraciones de ejemplo. If I won the lottery, si yo me sacara la lotería, I would travel the world. Yo viajaría el mundo. If I won the lottery, I would travel the world. ¿Verdad? Aquí miren cómo la cláusula condicional tiene if
más pasado simple. Y de este lado tenemos would más el verbo travel en su forma base. If she studied harder, she would pass the exam. Si ella estudiase más fuerte, ella pasaría el examen. ¿Ok? Y if they lived closer, we would see them more often. Si ellos viviesen más cerca, los veríamos con mayor frecuencia. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo estamos hablando de situaciones hipotéticas, porque si yo me sacara la lotería, es una situación imaginaria, porque yo no puedo determinar cuándo me voy a sacar la lotería, y las probabilidades de que yo me saque la lotería son mínimas. Aunque mucha gente se la está ganando, hay que ver la cantidad de gente que está jugando, que es mucho más de la gente que se lo está ganando. Entonces es una situación hipotética. Podría pasar, es una posibilidad remota, pero es más probable que no suceda que de que suceda. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente, cada una de estas oraciones nos hablan de situaciones hipotéticas. En el caso de la pregunta, para yo hacer la pregunta, simplemente tengo que iniciar primero con el resultado y luego con la condición. What would you do? What would you do if you won the lottery? ¿Qué tú harías si te sacara la lotería? What would you do if you lost your job? ¿Qué tú harías si perdieras tu trabajo? Fíjense cómo siempre después del if tenemos el verbo en pasado. What would you do if you were invisible for a day? Eso sería interesante. ¿Qué tú harías si fueras invisible por un día? Y por último, las respuestas a estas preguntas con what would you do se responden con I would más la base del verbo. Por lo mismo que explicaba ahorita, nunca vamos a tener un verbo modal seguido por un verbo que no esté en su forma base. Nunca. Y este nunca es absoluto. I would plus base verb. ¿Ok? Por ejemplo, miren aquí estructuras de respuestas. What would you do if you won the lottery? ¿Qué tú harías si te sacara la lotería? I would, ¿sí? La respuesta, I would travel around the world. Yo viajaría alrededor del mundo. What would you do if you had a day off tomorrow? ¿Qué tú harías si tuvieras el día libre mañana? I would relax, de nuevo, sujeto, verbo modal, verbo en forma base, and watch movies. Yo me relajaría y vería películas. What would you do if it started raining again? ¿Qué tú harías si empezara a llover otra vez? I would go inside. Yo iría dentro. ¿Sí se fijan? Entonces, lo que tenemos que recordar es que luego del what viene el would, seguido por el pronombre, seguido por el verbo en su forma base. Y que después de que veamos la cláusula if, el verbo que sea que esté aquí, cualquiera que sea que esté aquí, debe estar en pasado simple. ¿Bien? Y la respuesta siempre con would. ¿Bien ahí? ¿Captaron la estructura? ¿Alguna duda con respecto a eso? Ok. Entonces, vamos a practicar. Aquí tenemos este ejercicio. Vamos a hacer las primeras 3 para dejarles a ustedes las últimas 3. Tenemos aquí estas oraciones y tenemos que añadirle lo que le hace falta. Tomando en cuenta lo que acabamos de ver, esto debe ser pues bastante sencillo porque es lo mismo que acabamos de ver. Vamos con la primera. Chequenla. Dice what you, tenemos el verbo aquí, el do, if you lost your sister's favorite sweater. ¿Qué tendría que agregar aquí y qué tendría que agregar aquí para completar esta pregunta? Si nos fijamos, ya el if está aquí y tenemos nuestro verbo en pasado simple, lo que significa que lo que viene aquí es bastante sencillo. ¿Qué iría aquí? Dígame de Yajaira. Profe, ¿me escucha? Ahora sí le escucho, ahora sí. Yo diría que iría... No tengo... Ok. Y sería what would you do? ¿El verbo se queda igual? Sí, ese se queda igual. Muy bien, muy bien. Así mismo es.
What would you do? Sabemos que necesitamos el would para poder completar nuestra pregunta, ¿verdad? Porque es una pregunta hipotética. What would you do? Y que el verbo que se encuentra aquí, pues me lo facilita bastante, porque yo sé que tengo que colocar el verbo tal cual. No tengo que hacer ningún cambio, porque solamente en la cláusula del if se coloca el pasado simple. Entonces, tomando en cuenta que respondemos con would, ¿qué tendría que hacer aquí? Pondría would buy, el verbo tal cual, o colocaría would bought y cambiaría el verbo en pasado. Sería el verbo igual. Ok. I would buy. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque no se cambia el verbo a ningún tiempo verbal cuando tiene un verbo modal al lado. Entonces, of course, I would buy her a new one. Of course, I would buy her a new one. Seguro, por supuesto, yo le compraría uno nuevo. Muy bien, vamos con la segunda. If you 3 months to travel, where you... ¿Qué iría aquí? Chequen la estructura. ¿Puedo decirlo? Dígame, Glenis, vamos a ver. Sería had. Aquí sería had. Had Ok, 3 months to travel. ok. ¿Y aquí qué haríamos? Of course, I would buy her a new one. No aquí arriba, No. sino aquí Esa abajo, no aquí es. abajo, aquí. Ok. Déjame ver. Ahí mismo. I would go to Europe. Estamos aquí nada más. Where, raya, you, raya. ¿Qué tengo que ver que aquí? yo estoy con el celular y yo no veo. Yo me imagino porque está tomando de aquí. Es aquí. Ya tenemos la primera. If you had Ajá. 3 months to travel, ya tenemos la cláusula que utiliza el pasado. Aquí simplemente tenemos que completar la pregunta. Necesitamos el auxiliar aquí y el verbo aquí. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que va aquí? ¿Y cuál es la forma del verbo go que iría aquí? Ajá. Where you go. ¿Y aquí qué ponemos? You go. ¿No faltaría algo No aquí? cambia. Pero aquí faltaría algo. Aquí no cambia, pero aquí nos falta algo. Falta el auxiliar que no lo ha pronunciado todavía. No, pues yo dije where you go. Sí, pero el auxiliar no está después de you, sino antes. Sería where. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda, Glenis? Where- Aquí. Ajá. Where you, o sea, W-O-L-D. Esa would. Would. Ajá, Yeah. would. Where would Where you? you. Cuando yo pongo where y pongo would, como que ahí, como que se me traba, yo no sé cómo pronunciar. Okay. Where you go. Would. La pronunciación es would. Would. Sí. Where would. Ajá. Where would you go? Where would you go? You go. Exacto. Eso. Where you go. Would. Where would you go? Where would you go? Where would you go? Where would you go? Yes, ahora sí. Where would you go? Porque estaba pronunciándolo, pero sonaba como el you nada más, faltaba el auxiliar.
Entonces, where would you go? No, exacto, yo estaba diciendo youth. O sea, where would you go? Ay, Dios mío. Ahí como cuando uno está diciendo un trabalengua. Where you go? Así. Sí, le saldría mejor si lo dice corrido. Where would you go? Where would you go? Sí. Porque cuando dice you'd es would. Si dice you'd, yo estoy interpretando que usted está diciendo you'd en contracción. Directamente, ajá, es verdad. Where you go. Where, mire. Where would you go? Where you go. Todavía. Would. No, sí. Hay como una serie de como si fuese un trabalengua, pero en inglés. Como que se me va cuando repito dos W, como dos W que hay ahí. Entonces U también. Sí, lo único que tiene que hacer es practicarlo mucho. Como en la pronunciación, demasiadas vocales. Lo único que tiene que hacer es practicarlo mucho, o decirlo rápido y así no tiene que decir que es como normalmente lo diría un nativo. Where would you go? Que es where would you go? Yeah, where would you go? Yeah, where would you go? Where would you go? Lo voy a practicar, profe. Sí, mientras más lo practicamos. Pero entiendo que va así. W, el would. Sí. Would. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces, if you had 3 months to travel, where would you go? Muy bien. Y luego tenemos aquí la respuesta a esa pregunta. Nos dice, oh, that's easy. To Europe. I would go. I would go. ¿Estás segura? Sería go. Mira lo que tenemos aquí. El verbo está entre paréntesis. Mira el verbo aquí donde está para responder aquí. El go estaba en la pregunta, pero la persona que utiliza otro verbo para responder. Entonces, ¿cómo sería aquí entonces, en este espacio? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería aquí? En el B, él dice, all that easy. Sí, ¿qué sería aquí? All that easy. I've always. Es el de fly. Sí. Bueno. Ya. Lo que pasa es que se de fly, pero entonces no sería fly. ¿Cuál sería entonces? Sería I always wanted to go. No, yo estoy en otro lado. Dios mío, señor. Vamos a ver. Vamos a darle paso de Yajaira que levantó la mano. Dígame de Yajaira. Sí, por favor, escúcheme. Ese celular. Que no veo. Yo no lo estoy diciendo bien. Tú lo estás diciendo bien, yo creo. Porque es lo mismo que voy a decir. Yo pienso que I always fly. El verbo no cambia. ¿Y qué iría aquí? Porque necesitamos algo para responder. Antes del verbo, ¿qué es lo que va aquí? Me olvidó la pronunciación, pero always. Would. Déjame ver. ¿Cómo es, profe? Would. No, pero yo puse I. Pero yo lo dije, profe, I would. Es que yo lo digo mal, pero es I would go to Europe. Ahora sí, yo estaba entendiendo otra cosa. Entonces, por eso era que no lograba captar. Ese es mi problemita. Voy a tratar de... hablar más. Okay. O sea, yo digo practicarlo más, está bien. Ok, pero sí, fue eso que quiso decir, es correcto. I would fly. I would go to Europe. I would fly. I would go. Tenemos el fly aquí. I would fly to Europe. Recuérdense que el verbo siempre se lo suministran para que ustedes lo usen.
Entonces, en este caso, no usaríamos go porque tenemos el verbo fly aquí. I would fly to Europe. I've always wanted to go there, ¿ok? Entonces, recordemos que siempre vamos a responder con would, ¿ok? Sencillo. Y como aquí ya tenemos la pregunta, pues esta es la respuesta. Vamos con el número 3 y el último. Tenemos, if your doctor, you to get more exercise, which activity you... Vamos a ver, ¿quién me dice está completa? Chequenla y me dejan saber. Dígame, Scarlett. Bueno, teacher, mire, si la hago mal, entonces te sabe, le damos un paso de una vez porque está tarde. Bueno, la número 3, ¿verdad? Sí. Tall, entre paréntesis, ¿verdad? If your daughter, tall. Muy bien, muy bien. Entonces la otra pregunta es, would you choose? Choose. Sí, porque chose es el pasado de choose. Choose. Muy bien, muy bien. If your doctor told you to get more exercise, which activity would you choose? Muy bien, sí. Would you choose? Entonces, luego tenemos aquí la respuesta. I'm not sure, but I think I jogging 2 or 3 times a week. ¿Qué me hará falta para completar esta respuesta entonces aquí? I would ¿qué? go. I would normal. go. Muy bien, sin cambios algunos. Se queda igual, sin cambio alguno. I would go jogging 2 or 3 times a week. Muy bien. Yes. Y así de sencillo se realizan estos ejercicios para uno familiarizarse y practicar la estructura. ¿Qué ellos han hecho aquí? Bueno, a veces inician con la pregunta y luego está la cláusula en pasado. Y como hemos visto en los otros condicionales, en el 0 y en el 1, a veces inician con la cláusula if y luego entonces la pregunta. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Ok? Lo que tenemos que recordar es siempre lo que les dije. Desde que usted vea if, ya usted sabe que el verbo que esté ahí después del pronombre, if, pronombre y verbo es pasado. Y luego entonces en las preguntas sabe que la pregunta va a necesitar el auxiliar would, que lo tienen de tarea para cuando le toque llenar la 4, la 5 y la 6, lo puedan pronunciar correctamente. Would más el verbo que se queda igual, lo cual simplifica bastante el proceso. Yes, would. Bien. Yes, would. Ay, perdón, yo tengo eso abierto. No se preocupe. Entonces, ¿alguna duda con respecto a ese tema? ¿Algo que no entendieron bien de esa forma hipotética de preguntar? ¿Todo claro, pues? No. Dígame, Scarlett. Teacher, yo le iba a decir, era que usted dio el truco, porque si vemos ir, ya sabemos que tenemos que cambiar el verbo. Así es. Si no vemos ir, o sea, tenemos que poner would. Muy bien. Así de sencillo es. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo puedo formular una pregunta hipotética con cualquiera de los WH questions. Where would, when would, what would, why would. Ok. Entonces, lo que hay que recordar siempre es la estructura. Ya el tipo de pregunta que yo vaya a formular va a depender de la necesidad que yo tenga en el momento. Lo que debo de recordar es la estructura. Y como principio general, recuerden que yo les había dicho que los verbos modales, aunque son un grupo aparte, podríamos bien verlos como auxiliares. Y normalmente los auxiliares en las preguntas van después del WH question, ¿ok? Van después del WH question. Entonces, si recordamos esa estructura general, no importa qué pregunta tengamos que hacer, no importa qué verbo modal tengamos que utilizar, siempre podremos saber qué vamos a hacer. Es decir, vamos siempre a saber qué
de qué forma estructurarla, porque la regla sigue siendo la misma. Hay dos excepciones, como es el caso de what y which, que a veces tienen un sustantivo y luego tienen el auxiliar, pero eso es menos común. Lo más común es encontrar el auxiliar, ya sea el verbo to be, el verbo do, el verbo did, el auxiliar have, es tenerlo ahí mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho eso, para el martes van a tener la 4, la 5 y la 6. Van a traer la 4, la 5 y la 6. Muy bien. Y como la última práctica la voy a subir el martes junto con el examen, pues entonces solamente van a tener eso para practicar. Si les digo que el examen está lleno de esto, que está aquí, con lo mismo que le acabo de enseñar, muy fácil. Lo van a encontrar muy fácil si hacen la práctica primero y luego hacen el examen, porque tienen cosas en común, ¿ok? En común, y simplemente recordar la estructura que les acabo de mostrar ahora y listo. Es un regalito ahí. Por último, vamos a ver los modales en pasado. Nosotros habíamos visto los modales en su forma normal. Habíamos visto might, could, should, would, etc. en su forma normal. Ahora bien, los modales también tienen una forma en pasado. En esta noche solamente vamos a ver dos, muy curiosos y muy interesantes, porque estos modales nos permiten, cuando ya una situación ha ocurrido, emitir una opinión de qué hubiésemos hecho o qué entendemos que la otra persona debió haber hecho. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando ha sucedido algo y uno emite una opinión como ahorita. Vamos a decir que usted se encontró el dinero y me lo está comentando a mí y yo quiero emitir qué yo hubiese hecho. Evidentemente es un evento del pasado, lo que significa que no se puede modificar. Yo estoy hablando hipotéticamente de qué yo hubiese hecho si hubiese estado en tu lugar. Entonces, si yo quiero decir lo que yo hubiese hecho, por ejemplo, o hablar de algo de manera hipotética, neutral, de qué hubiese sido mejor, utilizo would. Pero cuando yo quiero hablar de manera hipotética de lo que yo entiendo que tú debiste hacer, con una connotación un poquito más fuerte de, vamos a decir así, recriminatoria, entonces utilizo should. ¿Ok? Vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo se construye esto? Vamos a verlo aquí. Y después vamos al Grammar Focus. Miren lo que dice aquí. Would and should are used with past modals to express opinions or suggestions about past situations. Both are used to show how things could have been or what would have been a good idea in hindsight. Entonces, would y should son utilizados como modales en pasado para expresar opiniones y sugerencias acerca de situaciones pasadas. Ambos son usados para mostrar cómo las cosas pudieron haber sido o qué hubiese sido una mejor idea en retrospectiva. La palabra hindsight significa en retrospectiva, ¿verdad? Porque ya sucedió el hecho. Estamos retrospectivamente analizando el hecho. Entonces, ¿cuál es la estructura para hacer esto? Necesitamos nuestro sujeto, como es común con los verbos modales, iniciamos con nuestro sujeto, seguido por would, y aquí vemos algo curioso. Would va a estar acompañado cuando está en pasado por have. Repito, would, igual sucede en todos los verbos modales en pasado, es una regla para todos. Siempre que hablemos de verbos modales en pasado, vamos a encontrar el verbo modal, seguido por el verbo have, y luego el pasado participio. Fíjense cómo curiosamente, yo les explicaba anteriormente que el verbo would y todos los verbos modales no pueden ser seguidos por un verbo en pasado. Y el inglés, para mantener su coherencia, te agrega el auxiliar have aquí para separar el would del pasado participio. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí que la estructura es sujeto, would más have,
would have, más pasado participio. Y luego tenemos sujeto, en el caso de should, más el should have, porque siempre que hablemos de modales en pasado, el verbo modal va a estar acompañado de have y no va a cambiar en ningún verbo modal, ¿ok? Y luego tendremos el pasado participio. Esta estructura me dice a mí automáticamente que estoy frente a un verbo modal en pasado. Ahora bien, ¿cuándo usamos would y cuándo usamos should? Aquí nos dice, we use would to talk about what we think would have been the best course of action or to express an opinion about a past event or decision. Utilizamos would para hablar acerca de lo que pensamos que hubiese sido la mejor decisión o para expresar una opinión acerca de un evento pasado. ¿Ok? Mientras que should, we use should to express that something was the right thing to do or that it would have been better if something had been done differently in the past. Usamos should para expresar que algo era lo correcto de hacer. Fíjense cómo aquí simplemente yo digo lo que yo creo, con el caso de would, que hubiese sido la mejor decisión, expresando mi opinión. Pero en el caso de should hay un elemento recriminatorio o un elemento de juicio, porque yo le estoy diciendo a la persona lo que yo entiendo que era lo correcto que él debía de haber hecho, ¿ok? O que hubiese sido mejor que él hubiese hecho en el pasado, ¿ok? Sí, entonces tenemos would y tenemos should, que son con los que vamos a estar trabajando. Recordemos que would le agrega al verbo ese iría. ¿Qué tú harías? ¿Qué comprarías? ¿Qué beberías? ¿Ok? Eso es lo que le agrega de posibilidad. Mientras que should es deberías. Deberías. De deber. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Miren esto. Esta oración. You would have been. Aquí tenemos nuestro verbo en pasado participio. Happier if you had followed your passion. Tú hubieses sido más feliz si hubieses seguido tu pasión. Fíjense cómo aquí tenemos esa estructura. Bastante interesante. We would have avoided the mistake if we had double-checked the details. Nosotros hubiésemos evitado el error si hubiésemos chequeado 2 veces o de manera correcta los detalles. Y en el caso de should, miren aquí, you should have called if you were running late. Tú debiste haber llamado si venías tarde. She should have apologized for her behavior. Ella debió de disculparse por su comportamiento. They should have considered other options before making a decision. Ellos debieron de haber considerado otras opciones antes de tomar una decisión. Si notan cómo la fuerza de would es menor que la fuerza de should, porque tiene ese debería, tú debiste disculparte, tú debiste llamar, tú debiste considerar. Mientras que aquí tenemos tú hubiese sido, hubiésemos evitado. Sí, es más neutral, no es tan fuerte como en el caso de should. ¿Ok? Entonces, resumiendo, would implies a more neutral or hypothetical opinion, focusing on what could have been. Would implica una opinión hipotética y más neutral, enfocándose en lo que pudo haber sido. Mientras que should implies a stronger suggestion or moral obligation, indicating what would have been the best or right thing to do. Mientras que should implica una sugerencia más fuerte o una obligación moral, indicando que hubiese sido lo mejor o lo correcto de hacer. ¿Se entendió eso ahí? Por lo menos la parte de la diferencia entre uno y otro y cómo se estructura, que cuando usted piensa en un verbo modal del pasado, ya usted sabe que automáticamente le dicen verbos modales en pasado, es el modal, have, y el verbo en pasado participio. Eso hay que sabérselo así como su nombre. Porque lo vamos a ver en el C1.
especialmente cuando exploremos la tercera condicional, que es cómo están estas oraciones, pero no vamos a hablar de eso porque no es el tema. Porque en la tercera condicional es que usamos los modales en pasado. Muy bien. Entonces, dicho eso, si todo está claro, vamos a hacer las primeras dos para dejarle a ustedes la 3 y la 4 y no, ¿verdad?, quitarle toda la diversión a ustedes. Bien. Tenemos aquí la número 1. Estos ejercicios son mucho más fáciles de lo que uno se imagina porque se lo ponen, como dicen por ahí, se la ponen huevita para que usted la batee. No se lo ponen complicado. Miren lo que dice aquí. I was in a meeting at work when my girlfriend texted me saying she needed to see me right away. What should I have? Y me ponen el verbo do. De acuerdo a lo que acabamos de ver, después de el auxiliar have, ¿verdad que sí? Que viene acompañando el verbo modal, aquí yo tengo que colocar el verbo en pasado participio. La pregunta sería, ¿cuál es el pasado participio del verbo do? Dígame, Smirna. Sería done, teacher. Done. Done. Entonces, I have should. What should I have done? Muy bien, exactamente. I have done. What should I have done? What should I have done? Excelente. La oración nos dice, yo estaba en una reunión en el trabajo cuando mi novia me texteó diciendo que necesitaba verme inmediatamente. ¿Qué debí haber hecho? What should I have done? ¿Qué debí haber hecho? ¿Verdad? Recordemos que esto es para hablar de algo que ya sucedió. Ya yo no lo puedo cambiar. Al parecer, él no hizo nada. Y ahora él pregunta, tal vez porque la chica se enojó, ¿qué debí haber hecho? What should I have done? Y aquí le da la respuesta. You should have heard a message and her you'd call back later. Muy bien. ¿Cómo tendría yo que colocar el verbo send aquí, tomando en cuenta que tengo should have? ¿Cuál es el pasado participio de send? Dígame, Heidi. Send. Send. Muy bien. Entonces, ¿podría leer esto, Heidi, esta oración? ¿Podría leerla, Heidi, aquí, esta oración completa? Yes, teacher. Okay, you go should ahead. have sent her message and told her you call back later. Excelente, excelente. You should have sent her a message and told her you'd call back later. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos que va sent, ¿verdad? Pero tenemos un end, lo que significa que estas dos son dos ideas continuas, ¿verdad? Habíamos visto que utilizamos la conjunción y cuando tenemos dos oraciones que expresan lo mismo o que tratan de lo mismo. Entonces, estamos hablando de lo que él debió hacer y él está mencionando lo que él debió hacer. Por lo tanto, este verbo aquí va en pasado, pero ese también, porque estamos hablando de lo que él debió hacer. Entonces, you should have sent her a message and, ya sabemos que este verbo tiene que ir en pasado aquí también, told her you'd call back later. Tú debiste enviarle un mensaje y decirle que tú la llamarías más tarde. Este you'd era lo que se escuchaba, Glenis, cuando usted estaba pronunciando would. ¿Ok? Sonaba como you'd. Entonces, esto es una palabra en inglés y es diferente a would. Aquí este you'd representa la contracción de would, que termina en D, de la misma forma que tenemos la contracción de had en inglés. Lo que significa que no siempre que vemos esta contracción, un apóstrofe con una D, será would. A veces puede ser had. O es uno o es otro. En este caso sabemos que es would
porque estamos hablando de un caso hipotético. Muy bien. Entiendo. Gracias. Ok. Muy bien. Seguimos. Vamos a hacer la número 2. Sería la última. Vamos a ver. Nos dice aquí: The cashier gave me too much change. What should I have? What? ¿Qué iría aquí? Fíjense que es lo mismo que hicimos arriba. Dígame, Esmirna. Teacher sería done. Done. Igual que la primera. Igual que la primera. What should I have done? Yes. Recuerden, automáticamente ven esto y este ejercicio no tiene gancho. Es simplemente colocar el verbo en pasado participio. Y los verbos que están aquí son verbos que ya ustedes conocen. No son verbos rebuscados, son verbos comunes. Y luego tenemos aquí: you should have something. You shouldn't have the money. Entonces, ¿cómo colocaríamos el verbo say aquí en pasado participio? ¿Cómo se dice say en pasado participio? Say. Dígame, Esmirna. Say. Okay. Sería teacher. Okay. Say. ¿Verdad? Said. You should have said. Se pronuncia said. Ok. Muy bien. Que sería S-A-I-D o S-A-I-D. Something. You shouldn't have. ¿Cómo se dice take? El pasado participio de take. Dígame, Heidi. Token. Taken. Taken. Yeah. Taken, muy bien. You shouldn't have taken the money. Entonces, miren lo que nos dice aquí. La cajera me dio demasiado cambio. ¿Qué debí haber hecho? Tú debiste decir algo. Tú no debiste haber tomado el dinero. Fíjense que aunque yo tenga el verbo modal en negación, shouldn't, que es la abreviación de should not, la estructura es lo mismo, ¿ok? Porque a veces yo puedo creer que tú debiste haber hecho algo, o podría creer que tú no debiste haber hecho algo. Bien, entonces puede ser una cosa o la otra, pero siempre y cuando yo quiera hablar de algo que alguien debió hacer o debió decir de una situación que ya sucedió, pues entonces tengo que utilizar mi verbo modal en pasado. Por último, le vamos a dejar también este que está aquí, en el que tienen que ver la situación y imaginar cuál sería la sugerencia correcta. Si se fijan, le dan 8 sugerencias en total para únicamente 5 preguntas, lo que significa que van a sobrar 3. Y eso es lo interesante. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, the teacher borrowed my favorite book and spilled coffee all over it. El maestro, tomó prestado mi libro favorito y derramó café sobre él. Entonces, yo tengo que buscar cuál de estas sería la correcta. Entonces, ¿cómo? Solamente nos queda la clase del martes. Como solamente nos queda la clase del martes, y no les voy a subir la práctica hoy, porque nos falta una clase más y ya se nos acabó el tiempo. Y para no saturarlos, si me procesen bien esto de los modales en pasado, entonces tienen solamente que hacer eso. ¿Ok? Lo que vimos aquí. Si tienen alguna práctica atrasada, pónganse al día porque la semana que viene el tiempo es limitado. Entonces, el martes vemos el último tema, que es Reporter Speech y Collocations. Especialmente el Reporter Speech. Es un tema fácil también, pero que tiene reglas que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Se parece un poquito, en un sentido, a la voz pasiva, porque hay ciertas reglas que hay que tomar en cuenta, que sería el último tema. Bien, entonces el martes subimos la práctica 3, que es una práctica muy similar a la práctica que hicieron ahora, es decir, una práctica fácil, breve, pero que evalúa lo que acabamos de ver. Y luego tienen el examen, que tiene de todos los temas que hemos estado viendo en las últimas semanas. ¿Ok? Y como les dije, y ahí le di un heads up, un aviso, si usted hace la práctica bien, usted hace el examen
con 100, sin ningún problema, porque es la misma lógica. Lo que tienen que recordar es lo que acabamos de ver aquí para hacer una correcta elección. Pero cuando van al examen van a decir, wow, esto está muy fácil. Si usted estudió, lo va a encontrar un regalo para sacarle 100, ¿ok? Entonces, chicos, esta clase va a estar disponible para mañana, Dios mediante, y simplemente tienen esas tareas. Voy a tomar las fotos ahora a esos ejercicios para enviárselos. Entonces, traten de hacer lo posible de no faltar el martes para que entiendan bien el último tema porque está en el examen y listo, ¿ok? Cerramos el módulo 2 del inglés intermedio y nos preparamos inmediatamente para el último módulo, el C1, que tan solo son 200 horas. Pero podemos cerrar este ciclo, Dios mediante, satisfactoriamente, que es lo que queremos, ¿bien? Así que, si no hay ninguna duda, pasen muy buenas noches. Have a really nice weekend. And see you on Tuesday again at 7:30 p.m. Y por ahí puede ser que para el inglés C1 ustedes cojan una clase en inglés totalmente. Una clase en inglés totalmente. Pero ustedes no pueden responderme en español. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Sería un pequeño reto. La clase sería en inglés sin traducción. Bien, a ver qué tal. Entonces, dígame, Scarlett. Dígame. Teacher. Dígame. Usted nos manda el chivito por si acaso cuando usted no dé esa clase. Yo le digo de antemano de qué vamos a hablar en la clase para que usted investigue y así se oriente más fácil. Gracias. Exacto. But we will try it because it's good to try it. Don't be afraid. It's part of the process to listen, not understand, but then you get used to it and you start to understand whatever it is that the other person is saying. So it's okay. So no les tomo más tiempo. See you on Tuesday. Bye-bye. Good night. Goodbye. Bye-bye, teacher. Bye. Bye. Goodbye.